Saludándoles una vez más con alegría, disfrutando este tiempo de estudio. De verdad que me alegro tanto de estar compartiendo, de verles, de aquello que nos impacta, trasciende y será una valiosa enseñanza. Bienvenidos a ustedes presentes como a través de internet, sean todos bienvenidos. Hoy estaremos hablando acerca de contrastes que el Señor Jesús utilizó acerca de una enseñanza en relación con una búsqueda, con metas, con objetivos que deberían ser antes que terrenales, espirituales. Abre tu Biblia, por favor, al libro de Mateo, capítulo 6, y nos vamos a enfocar en los versos 22 al 24. Jesús ha estado hablando ya de ciertos contrastes acorde a los parámetros espirituales, porque su pueblo estaba inmerso en lo material, estaba involucrado en una esfera muy limitada, porque su perspectiva como judío era tener una conciencia de ser escogidos, de ser prosperados, y ellos asociaban la prosperidad con el estar de acuerdo a Dios con su vida y su conducta, que era totalmente opuesto. Así que hoy Jesús nos presenta otra manera de colocar una enseñanza que debería ampliar el horizonte de quienes lo escuchan. Y antes de iniciar, por favor, vamos a dirigirnos a Dios en oración, y si alguno de ustedes, por favor, nos dirige, nos coloca ante la presencia del Señor con voz alta, por favor, y te pido a ti que estás ahí a través de los medios, cierra tus ojos y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, te agradecemos, Señor mi Dios, porque nos has dado un nuevo día, una oportunidad más, Señor, para meditar en tu palabra, Señor. Pedimos que a cada uno de nosotros tú nos muestres a través de Sí, mi Dios. lo que tú tienes preparado, Señor, para poder continuar, Señor, haciendo tu obra aquí en la tierra, Padre. Gracias, Señor mi Dios, porque sabemos, Señor, oh Padre celestial, oh Dios eterno, que tú deseas, Señor, oh Padre, que estemos ocupados, que conozcamos acerca de tu reino, Señor, mi Dios, primeramente para que sea establecido y confirmado en nuestros corazones, y así, Señor, poder atraer a otros. Te lo pedimos. Sí, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar, recordemos, hay una gran cantidad de hermanos aquí en la congregación con enfermedad, con dolor, con condiciones difíciles, así que esto entendemos que es un abierto descaro de una batalla espiritual que tenemos que seguir luchando al respecto. Y saludos hasta Puerto Rico, que estarán también entrando en esta faceta. Vamos a leer los versos 22 al 24. Permíteme hacerlo en voz alta. Por favor, sígueme con tu vista. Vamos al verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. En griego diría mamón, que es una derivación del arameo, esa palabra que habla de riquezas, de prosperidad, de condiciones financieras abundantes. Bien, ¿qué estaba sucediendo? El Señor, recuerden, ha venido hablando después de ese sermón del monte, como se conoce, a todas aquellas personas que estaban hambrientas, sedientas, a la espera de conocer la verdad opuesta a lo que los fariseos, saduceos y maestros de la ley habían estado colocando. Porque había una gran diferencia entre una enseñanza con autoridad, conocimiento, con el respaldo del Espíritu Santo, a simplemente una exposición de una escritura con una perspectiva personal e interpretación de la escuela de los rabíes de aquel tiempo, de Jalel. Así que debemos colocarnos en ese momento.
Bien, la vida cristiana, hemos comentado, es aquella que es consistente con los principios emanados de la palabra y con la práctica que se conoce para llevar día a día en esa continuidad de fe y acciones que revelan que caminamos con el Maestro, aprendemos del Maestro y somos un reflejo del Maestro. La vida cristiana siempre será así. Estaremos en constante aprendizaje para ir hacia adelante. Bien, ¿qué condiciones sociales imperaban en el tiempo del Señor Jesús? Es imperativo reiterar que el tiempo cultural histórico de ese momento es determinante para la enseñanza que Él está compartiendo, entregando. Si nosotros solo miramos del Señor Jesús hacia adelante, es decir, hasta nuestros días, no tendremos la perspectiva clara qué estaba Jesús enseñando en medio de esas ilustraciones parabólicas o de las parábolas en relación con la realidad que su propio pueblo estaba experimentando. Recordemos entonces, las condiciones sociales en Israel era un alto grado de condiciones de salud y de higiene contradictorias. Aún había una incapacidad de manejar todos los desechos que ahí se vivían. No existía una sociedad con un alto grado de higiene. El medio ambiente, las condiciones de su entorno se convertían en ocasiones en una oportunidad para que bacterias y enfermedades fueran prolíficas, de tal manera que una gran mayoría de la sociedad estaba enferma. Y eso lo podemos ver, cuántos enfermos seguían al Señor. Había una gran cantidad, de hecho el apóstol Pablo tenía un gran conflicto. Y lo más seguro que, de acuerdo a los eruditos, era o una elefantitis o era un conflicto en sus ojos. Que esto es algo debido a las condiciones de su entorno. Timoteo estaba enfermo del estómago, de algo continuo, constante, que ya los medicamentos no surtían efecto y era necesario contrarrestarlo con el vino que Pablo le aconseja para eliminar las condiciones bacteriológicas de su interior, o sea, de su intestino. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo que acontece. Jesús ahora está enseñando la verdad acerca de un objetivo, de una búsqueda, de una meta concreta acerca de cómo enfrentar el presente, cómo vivir el hoy, pero con una meta definida hacia el mañana. ¿Cómo utilizaría o qué utilizaría para poderlo hacer claro? ¿De qué manera compartiría? Y la problemática de ese tiempo es que una gran cantidad de infecciones en los ojos se había convertido en una realidad. Por ejemplo, si tú lees Apocalipsis, a una de las iglesias dice, ponte colirio para que veas. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque era una agua con una propiedad para eliminar bacterias que causaban infección en los ojos. Hoy quizás para ti, para mí ya no es tan común, pero en esos días era algo que el Señor Jesús estaba enfrentando, estaba viviendo, además de las circunstancias que estaban viviendo. Ok, ¿qué está diciendo Jesús en estos pasajes? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La enseñanza de Jesús estaba llegando a un incómodo conflicto con los maestros de la ley. Y este se estaba incrementando como resultado de no compaginar la estructura de pensamiento de los maestros, aun cuando tenían la palabra, con la presentación de la verdad práctica que Jesús o el Mesías había venido a enseñar. ¿Qué sucede? En los tiempos de Jesús, la enseñanza tenía una gran cantidad de propuestas distintas de filosofía, de misticismo, de una gran cantidad de condiciones de esta naturaleza.
¿Recuerdan el apóstol Pablo cómo escribe acerca de los griegos, cómo escribe acerca de condiciones de esa magnitud? Aún algunos griegos quisieron ver a Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Jesús entonces, al conocer la manera de enseñar de las personas alrededor, tiene que colocar la verdad espiritual para converger en las Escrituras y llevar a su pueblo a desligarse de las formas de enseñanza que las personas alrededor estaban colocando para impedir que el pueblo de Dios fuese quien tuviera en sus manos la verdad y compartiera la verdad. Ahora ellos se habían venido a ser parte de la enseñanza común del entorno, aunque existía un celo religioso tremendo. Y puede ser así. Por ejemplo, Brasil es uno de los países con una mayor cantidad de celo religioso en el día, pero por la noche tiene una enorme cantidad de hechicería, de santería, de espiritismo. Es una mezcla increíble. ¡Qué tremendo! Eso es lo que estamos viendo. Entonces Jesús empieza a decir que la lámpara del cuerpo es el ojo, porque la estructura mística que estaba en su entorno acerca del ámbito griego o grecorromano habían adquirido un trasfondo desde esenios, desde otras culturas que estaban en el entorno tratando de infiltrar a la verdad que los judíos supuestamente debían conocer y no dejarse seducir por las formas de pensamiento del entorno. Por eso Jesús dice, el ojo es la lámpara, no el cuerpo. Recordemos que para muchas formas de pensamiento del pasado, el cuerpo era el conflicto principal. Por eso es que nosotros a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, cuando en realidad Jesús está tocando todas esas estructuras que estaban ahora sí corrompiendo, introduciéndose para tratar de colocar ciertas verdades en competencia con la verdad escritural. Y Jesús empieza entonces a utilizar un aspecto que era común en su tiempo: enfermedades oftalmológicas. Y eso entonces le da la oportunidad para colocar ante todas las personas una postura definida de lo que representaría caminar en la verdad, con la voluntad de Dios y vivir para agradar a Dios. ¿Qué sucede entonces? Una de las condicionantes que los judíos tenían es que la luz no era una condición ajena. Para otras formas de pensamiento, la luz era como ser iluminados. Era como tener un conocimiento superior a los demás. Es como haber alcanzado, algunos dijeran, el cielo, el nirvana, la posición, el clímax. Y cuando se habla de la luz, para algunos es como decir, tiene una condición espiritual distinta. Pero para los judíos la luz era totalmente diferente. Hay dos textos que nos van a ayudar. Salmo 119, verso 105, y ese mismo salmo, pero el verso 130. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El pueblo judío, cuando escucha que Jesús está hablando de la luz, no les ese término ajeno, extraño, porque para el contrario, para ellos representaría revelación. Recuerden, cuando la Biblia habla de luz, habla de revelación, de conocimiento, de cambiar la estructura de pensamiento. Es como encender una luz para que se disipara la oscuridad y se pudiera entender completamente lo que se tiene por delante. Cuando escuchan que el ojo no es la luz, sino que el ojo es el medio a través del cual puede interpretarse y discernir la veracidad de la luz. Recuerden, estamos hablando de conocimiento, de revelación. Es muy importante lo que estamos
tocando, porque en la época moderna no es la perspectiva similar de hace 2000 años. Jesús nunca utilizó un término fuera del contexto antiguo testamentario. Todas sus palabras, todos sus dichos tenían una conexión fuertísima con las condiciones de la palabra. Así que al utilizar Jesús un aspecto de una enfermedad o de una condición social de su entorno, estaría propiciando que las personas buscaran cuál era el efecto, cuál era la razón o qué es lo que estaba explicando y cómo aprovecharlo, porque la luz era conocimiento y revelación. ¿Cuál fue, si ustedes se acuerdan, una de las condiciones en que Dios declara que su pueblo perece? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Siempre a Israel le faltó conocimiento. No por una ausencia de revelación de Dios, sino como una carencia de elegir sabiamente la verdad establecida. Y ese es uno de los grandes problemas que Jesús posteriormente declara y dice, hay dos condiciones que mi pueblo ha realizado y se ha olvidado: ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, para el pueblo judío, debería el Mesías ser identificado con lo que él estaría proclamando, enseñando y a la vez lo que él previamente practicaría. Y hace dos contrastes: un ojo bueno y un ojo maligno. Pero lo que Jesús va a enfatizar es que sus oyentes sí lo pudieron captar, nosotros tenemos otra perspectiva. Cuando Él está hablando del ojo, está hablando que su pueblo entendía que debería haber una claridad de pensamiento, de motivo, de búsqueda, de meta, que le permitiera, cuando se ha definido esa meta, invertir, comprometerse y mantener una fidelidad hacia aquello a lo cual estaba buscando. Es igual hoy, cuando una persona, sus prioridades están fuera de balance, está perdida a pesar de haber prioridades, pero cuando priorizas tus prioridades tienes un alto impacto. Es muy distinto. Y Jesús está hablando entonces de dos cosas: del genuino valor de la búsqueda y lo que representa. Bien, dice, el ojo bueno en griego es esa palabra bueno, significa completo, sano, libre de contaminantes. De hecho, la palabra en inglés, cuando tú lees la King James en inglés, esa palabra es igual, se aplica sano o salvo o completo en inglés. Nosotros tenemos esta palabra bueno, pero en el contexto es sano, completo, libre de contaminantes. Y el maligno, por lo opuesto, es poneros, aunque esa palabra ponero tiene una connotación con pornografía. Imagínate. Y Jesús está diciendo entonces que hay una condición, o puede haber una condición de una actitud perversa, contaminante, amoral en la vida de alguien que es muy distinta a la vida a la cual el pueblo o Dios espera de su pueblo. Y aquí estamos. ¿Qué condiciones tenemos para que ustedes nos ayuden? La misión del Mesías, los eruditos deberían haberlo palpado a la primera. Los sacerdotes,
lo desecharon por envidia. Los maestros de su tiempo no concordaban porque no alcanzaban a comprender que había un trasfondo espiritual antes que solo escritural. Solo tenían la letra, mas no había la revelación para alcanzar otro punto. Pero ¿cómo identificar quién era él? Recuerden, él se presenta para ser el Mesías y ahora que él, cuando se compromete, ahora su misión, ¿cuál es? Conducir a su pueblo, darle evidencias y practicar la verdad que estaba ahí. En el libro de Isaías 61, 1 al 2, otro Proverbio 6:23 y otro Lucas 4, 18 al 19, por favor. El Mesías sería identificado por vivir lo que se había descrito de él. Los profetas habían descrito quién sería, dónde nacería, cómo viviría, cuáles serían sus acciones que revelarían su identidad a través de lo que escrituralmente se tenía. En otras palabras, ya estaba escrito cómo sería su vida, su conducta y aún el final. Eso era lo que tenía ahí. Por eso Jesús, cuando coloca sus palabras, no utiliza algo contrario, ni tampoco que pudiera causar confusión. Coloca la verdad para que sus oyentes, a través de la verdad de la palabra, pudieran conocerlo. Vamos a ver Isaías 61, 1 y 2, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lucas 4, 18 y 19, por favor, para complementarlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías había revelado previamente cuál sería una clara señal del Mesías. Describía sus acciones y ahora Jesús en medio de ellos está colocando todas estas verdades frente a sus ojos y no obstante no había una aceptación. Él vino a traer lo prometido, libertad a los presos. Estamos hablando de una meta espiritual antes que material. Él estaba colocando la verdad por encima de una apreciación o valoración física, emocional, emotiva de su pueblo. Jesús estaba ahí para revelarles que las promesas se habían cumplido y que ahora estaba ahí el cumplimiento de la ley para dar libertad a quienes estaban bajo este contexto de crisis. ¿Cuál era el punto entonces? Si el Mesías no era reconocido como la función a la cual él había venido, ¿cómo habría consuelo? ¿Cómo habría fortaleza? ¿Cómo alcanzaría su pueblo a ser libre en relación con su esclavitud espiritual, mental, física? Eso el Mesías había llegado. Pero hay un punto específico. Lucas omite el final del verso 2 del libro de Isaías. Vamos a verlo. Vamos a leer el verso 2 de 61:2 de Isaías. Y Lucas, el último verso 19. Fíjense bien, muy bien, por favor, ese es el punto.
1, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Perdón, ahorita. ¿Qué sucede cuando nace el Señor? ¿Qué dicen los ángeles? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y paz y buena voluntad para con los hombres. Y el mundo le cambia y dice a los hombres de buena voluntad. ¿Quién tiene buena voluntad cuando todos somos pecadores? La Escritura dice en Lucas, y buena voluntad para con los hombres, ¿sí? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Vamos a leer Lucas 19, 4:19. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué Lucas omite la última frase? Ese es el punto. Porque aún ahí, hasta hoy, todavía es el año agradable de la predicación del amor, la bondad y la buena voluntad de Dios para con nosotros. Porque vendrá el día de venganza, el día de juicio, y eso será una realidad. ¿Okay? Eso es importante. Por eso es que Lucas omite la segunda parte. Se abstiene. ¿Por qué? Porque el Mesías en este momento sería únicamente el que trajese buenas nuevas, alentaría al pueblo a caminar con el Señor y se alejaría de aquella condición que traerá, porque vendrá en un futuro, tiempos de crisis, tiempos de adversidad. Sí, Grimaldo. A ver si me voy a entender. Lucas escribió lo que leyó Jesucristo. No creo que haya omitido algo. No omitió la segunda parte de... No omitió porque Jesús no la leyó de esa manera, no lo dijo de esa manera. Porque el año de venganza que está diciendo aquí, los judíos esperaban que el Mesías iba a liberar al pueblo de Israel de los romanos. Pero aún no era el tiempo al cual se refiere esa parte. Me refiero a que Lucas no omitió nada, escribió lo que Jesús dijo. Jesús leyó lo mismo que el libro de Isaías. Él leyó. ¿Cuál era la costumbre? Ese es el punto. Cuando alguien llegaba, un rabí, llegaba a una sinagoga y tenía credibilidad, se le entregaba los rollos. Y ellos, al tomarlos, elegían una escritura y leían toda la escritura. ¿Por qué? En Deuteronomio dice, maldito aquel que retirare algo de la palabra. Se leía el contexto general. Lo que hace Lucas es omitir la parte del juicio porque no estamos dentro del contexto del juicio. Estamos todavía en el tiempo de oportunidades. Por eso Pedro más adelante escribe y dice, porque la voluntad de Dios no es que se pierda nadie, aunque muchos tengan por tardanza sus promesas. Es ahí donde tenemos que tener nosotros el balance. Lucas, guiado por el Espíritu Santo, conoce la Escritura, recibe la Escritura como Jesús la leyó, pero omite esa parte. ¿Por qué? Porque Lucas no está escribiendo al pueblo judío. Está dando la semblanza, el contenido, pero su mensaje no es de juicio, su mensaje es de libertad, bendición y cumplimiento de promesas, aunque sabemos que esto vendrá. Por eso es que Lucas omite esa parte, y eso es muy importante, porque de otra manera los judíos estuvieran ya bajo el juicio, porque si ya llegó el año o el tiempo de salvación y no lo aprovecharon, sería ahora el tiempo de castigo. ¿Comentarios? ¿Puedo leer uno? Claro. Adelante. Cuando Jesús estuvo listo para presentarse a sí mismo y declarar su misión, lo hizo citando en forma dramática este pasaje, Lucas 4, 18, 19. Es notable que él se detuviera en medio de la oración, antes de llegar a la frase, el día de la venganza de Dios. Jesús enseñó que dicho día sin duda llegaría,
pero en su segunda venida. Así no es. En la primera. Ujú. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Jesús fue el que la unió. Jesús fue el que la unió, no Lucas. Aquí tenemos un punto. Yo creo que la leyó el Señor para su pueblo. Para nosotros tenemos esta condición. Con lo que acaba de leer Ramoncita, porque se espera ese tiempo futuro. Y para nosotros todavía es el tiempo donde la gracia o el tiempo de los gentiles todavía estamos en él. Esa es la condición, pero que se va a cumplir esa parte, se va a cumplir. Eso no tiene duda. Es una realidad que tarde o temprano, es más, yo creo que estamos muy cerca, Grimaldo. Y estamos cerca. Por eso dice la Escritura, el día y la hora no lo sabemos, pero cuando Jesús fue cuestionado acerca de cuándo sería ese día, fíjense bien, cuando fue cuestionado por sus discípulos ese día diciendo, dinos cuándo serán esas cosas. Mateo 24, ¿cuándo vendrán? ¿Qué señales habrá? Y Jesús empieza a decirles, no el tiempo, no fechas, pero coloca aspectos preponderantes que van a definir el momento que está muy cerca para acontecer que Él viene. Ustedes hoy han estado escuchando que tenemos más temblores y terremotos que antes. Hay un incremento sustancial, pero ahora con un mayor grado de destrucción. Ahí tenemos Turquía. Ay, Ramonchita. Tenemos Turquía. Yo no puedo decir que es el juicio de Dios, aunque puede serlo. Pero podemos entender que esa fue una tierra bendecida. Todas las iglesias prácticamente que Pablo edificó estaban en el territorio que hoy llamamos Turquía. Y de esas no existe ninguna, solo vestigios. Que nos pudiera llevar el pastor ahí y recorrer. Ay, si el Señor nos permitiera, Ramoncita, sería bueno hacer un viaje así. Sería muy grato, ¿va? Está en una de esas. Bien, el pueblo de Israel siempre estaba a la expectativa que el Mesías apareciera, porque la opresión del gobierno romano generaba un alto grado de rechazo, de odio, aunado a que judíos se prestaban para trabajar a los romanos. Esto convertía en ahora sí que en una olla express. Por ejemplo, Jesús llama a dos de ellos, Zaqueo y al otro Mateo, que eran cobradores de impuestos. Eran judíos al servicio romano y esto tenía un alto grado de impacto. Los celotes estaban ya preparando el escenario para una revolución interna que de hecho ellos tenían grupos que hoy podemos llamarlos guerrillas internas. Iban, asesinaban y corrían. ¿Por qué? Porque estaban a la espera de ese Mesías que pudiera brindarles una libertad total de Roma. Pero ese no era el punto. Recuerden, Jesús está en una postura opuesta. Los líderes lo rechazan porque no compaginan con su idea de un Mesías amoroso, un Mesías espiritual, un Mesías que no aspira a una libertad nacional como su bandera para erradicar a un gobierno extranjero, que no pisotee su tierra. Él no comulga con eso. Jesús vino a dar la buena voluntad de Dios, vino a anunciar el año agradable, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Por eso, cuando Él menciona
estas palabras del ojo perverso y del ojo bueno, para ellos no era nada ajeno, pero se había convertido ahora en cuál era la enseñanza. Ahí es donde vamos. ¿Cuál era la enseñanza? El ojo bueno tendría que ajustarse a las demandas, a la exigencia que la ley declaraba para caminar con el Señor. Recuerden, la ley que Moisés escribe no está sujeta a ser minimizada, retirada o alterada. Esa es la voluntad de Dios que el pueblo conocía. ¿Y cuál era esa voluntad que su pueblo debería mantener con claridad? Hay un contraste anterior. La riqueza se había apoderado de prácticamente casi toda la nación, iniciando en el sacerdocio. La mayoría de ellos asociaban riqueza con bendición. Ellos pretendían y hacer creer al pueblo que la riqueza era un sinónimo, que la voluntad de Dios estaba agradada y por lo tanto tenían derecho, acceso a todas esas bendiciones, cuando en realidad no era así. Vamos a leer Éxodo 19:6, otro Levítico 11:45, por favor, y la última, Primera de Pedro 1:16. 19:6, Levítico 11:45, y vamos a leer Primera de Pedro 1:16, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés está recibiendo la ley, en hebreo la Torá. ¿Y era cuál? ¿Qué significa esto? Que él tendría que enseñar e instruir a su pueblo cuál era la voluntad de Dios para convertirse esas palabras en una permanente instrucción para todas las edades. El pueblo judío no puede, aunque lo puede hacer y lo ha hecho, no debe alterar el curso de estas palabras porque caería en una condenación. En Deuteronomio como en Apocalipsis hay dos claras observaciones, tanto para judíos como para gentiles. Y como ya no hay judío ni gentil delante del Señor, esa escritura es para todos. Hay de aquel que añade o aquel que retire, porque entonces yo lo borraré del libro de la vida. A ver si lo encuentran en Apocalipsis. Creo que es capítulo 22. Es importante. Wow. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es alterable. Dios es incambiable y por lo tanto su propósito es inalterable. Esa es una verdad que tú y yo necesitamos mantener muy claro. Dios es incambiable y su propósito es inalterable. Él no tiene un plan B, Él no tiene un plan C, Él no tiene una diferencia. Su voluntad es la misma. Dice el libro de Romanos, es agradable, santa y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ya lo encontraron? Adelante, Audrey. Apocalipsis 22:19. Entonces no andaba tan lejos. Sí. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Y cómo podemos manejar esta parte de las traducciones? ¿De las qué? De las distintas traducciones que hay. Porque hay traducciones que completamente cambian, quitan, aumentan palabras. Qué buena pregunta. Porque eso entra en, o sea, podemos leer distintas versiones de las Biblias, pero hay muchas que dicen Dios es un Dios distinto, es un Dios diferente. ¿No? O sea, ¿Se oye? un ejemplo muy práctico. Sí. Pero hay muchas versiones que cambian. Esta es una buena pregunta. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Lo que está diciendo Jorge acerca de el contexto que se tiene, tanto de Deuteronomio, si lo encontramos ahí en el libro de ese 22:19 que leíste, debe tener una referencia a Deuteronomio, porque no hay otra. No hay otra. Había dicho también Levítico. Sí, antes de leerla, esa, perdón.
Pero hablando en este contexto de Apocalipsis, ahí debes encontrar si es que tiene una referencia 22:19, si tiene para Deuteronomio, ahí debe tener. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Jorge menciona que alterar, disminuir, retirar, tiene un alto costo. Por ejemplo, voy a mencionar los testigos contra Jehová, porque así ellos no testifican de Dios, testifican en contra de Dios. Ellos tienen su Biblia y viene el número del versículo, pero omiten su contenido. Hay muchos textos que ellos tienen. Tienen por ejemplo, lo que acaba de leer, Apocalipsis 22:19, y no tiene ningún contenido, y se brincan al 22:20. Por citar algo. Y este es el punto. Las traducciones tienen un conflicto. Sí. Ya lo añadí. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Yo sabía que estaba allí. Dice, no disminuirás, no añadirás. En otras palabras, es suficiente la palabra. Es lo único que se debe preservar, es la verdad eterna. Tiene otra referencia del 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello. Por eso, Pero eso hay que leer Reina Valera. exactamente, a ver, es lo que estamos hablando. ¿Qué opinan, qué piensan de las traducciones? Jorge hizo una muy buena pregunta, que se ha popularizado el uso de Biblias con diferentes formas, muestras, traducciones, y la pregunta es, ¿será lo correcto? ¿Qué piensan? Para mí no. ¿Por qué no, Ramoncita? Porque el concepto de la pureza en la palabra ahora se va con sinónimos, con palabras muy usuales, pero luego pueden tener doble sentido, doble contenido, y luego ahí se va diluyendo y la vamos acomodando. Exacto. Sí, Omar. No, y yo también pienso, o sea, que no está bien, porque en un momento dado, de ahí se van a desprender las herejías, o sea, porque desafortunadamente, a ver, los escritos bíblicos están hechos del año 30 que muere Cristo al año 100 que termina Juan, ¿sí? Y esos escritos quedaron en griego, ¿sí? Posteriormente, en los 100 y tantos, los primeros padres de la iglesia, ¿sí?, los toman y los van a ir juntando. Después los va a pasar al latín, la Vulgata. Después el Vaticano va a agarrar una Biblia y la va a modificar conforme a sus conveniencias. Ahí se va a llamar la Biblia Vaticana, ¿sí? Cuando viene la Reforma, ¿sí?, Lutero va a agarrar las traducciones griegas a traducirlas directamente, y de ahí va a notar que la iglesia la Biblia Vaticana hay muchos cambios, ¿sí?, para que se puedan hacer las indulgencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después va a llegar Reina y Valera, la van a cambiar al español, la James King la van a cambiar al inglés, ¿sí?, y Lutero la va a cambiar al alemán, pero agarrando los escritos griegos de los primeros años con los que se escribieron, ¿sí?, que ahí están, que ahí existen, ¿sí? El problema de modificar el arca de Noé, como viene en la Biblia, supuestamente para que lo entiendan los niños, para que los que entiendan los que menos conocimiento tienen, etcétera, ha conformado las herejías en el catolicismo. Pues yo lo viví claramente. Pues ahí tenemos que el catecismo, ahí tenemos que como todo lo que escribió Santo Tomás de Aquino con la transubstanciación, el celibato de los sacerdotes, la Eucaristía, ¿sí? Entonces todos esos yo no he visto a los adventistas o como se llaman esos y a los testigos de Jehová, pero eso es lo que va a ir provocando año
O sea, siglo tras siglo, año tras año, si uno empieza a aflojar poquito en esa parte de no ser estrictos con la palabra de Dios, y en lugar de que la palabra se adapte al ser humano, no, que el ser humano se adapte a la palabra. Así es. Entonces, eso va a conformar en un momento que San Agustín haya conformado que la ciudad de Dios es Jerusalén y se llama el Vaticano, por decirlo, ¿sí? Y que la suma teológica pues te va a crear un montón de cosas que las monjas acá, el celibato acá, para que no se vendan los templos, etcétera, etcétera, pero un catecismo completo de 1200 páginas bien sustentado filosóficamente por Aristóteles. Entonces ahí ya empezó, porque poco a poco fueron cambiando, ¿no? Que vamos cambiando esta cosita para que le entiendan, y esta cosita para que le entiendan, y esta cosita para que le entiendan, y tronó todo en 1521 con Lutero, que regresa otra vez al origen de las escrituras, y de ahí esas son las Biblias más importantes, Reina Valera, la James King y la de Lutero, ¿sí? Y ya de ahí se van a desprender conforme pues la conveniencia de cada quien, ¿no? Entonces, sacan en contexto la parte del lenguaje original, y no es lo mismo ahorita que estamos estudiando y entendemos que Jesús les hablaba en su idioma con lo que ellos entendían. El modificar una Biblia para entenderlo a nuestro lenguaje actual, nosotros somos tan ignorantes que no entendemos muchas de las palabras que vienen ahí, y nos ponen como para asimilarlo, pero muchas veces ni siquiera entendemos y tenemos la capacidad de entenderlo en una palabra moderna, el trasfondo y el significado. Sí, Grimaldo. Dice 1 Corintios 4:6, no pienses más de lo que está escrito. Bien, excelente. Yo considero que estas traducciones modernas según es para que entendamos, o sea, entendemos bien el lenguaje, y me viene a la idea. Y el arca de Noé ya no va a venir como el arca de Noé, va a ser el crucero de Noé. Sí, así lo entendemos, porque estamos ahorita en la época moderna, y así lo van a entender mejor lo mismo. Mira, Noé tenía un crucero, un crucero. pero es que eso es Yo quisiera poner un ejemplo de algo que me pasó precisamente en eso. Ahorita leíamos no añadir y no quitar para seguir los mandamientos tal cual Dios los dijo. Yo una vez le escribí a Gaby, no me acuerdo que algo no pude hacer, y en Proverbios 16 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y se lo iba a mandar a Gaby, pero por algo me salió una traducción, y esa traducción dice, el hombre pone y Dios dispone. Así, y a mí me sorprendió demasiado, de verdad, no les miento, aquí está, es la nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Sí, Wow. me sorprendió mucho. Nueva versión internacional. Me sorprendió tanto, porque entonces aquí sí regresamos a lo que Dios nos dice de no diluir, no nos deja entender, o sea, aquí Dios nos está diciendo de cómo a lo mejor en nuestro corazón pensamos algo más. La respuesta viene de nuestras acciones, lo que hacemos es lo que deja ver que hay en el corazón también, y es Dios quien pone en el corazón. Pero el hombre pone y Dios dispone, es como, ay, pues no sé, o sea, de la Rosa de Guadalupe o algo así, o sea... Como el Dios aplica, pero no... Ay, sí, algo así. Entonces no tardamos en llegar a eso. Creo que, bueno, quería dar este ejemplo del por qué no podemos seguir bien y entender toda la esencia y naturaleza de Dios. A mí se me ocurrió un texto para ponerlo según San Rolando, ¿no? Porque el mundo dice, el que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Pero yo digo, no, ¿cómo? No, mejor el que madruga un café le ayuda. No, pues, ¿por qué? Dime, un ratero que se levanta temprano a madrugar para robar, ¿Dios lo va a ayudar? Bendecido. Si la palabra de Dios dice que... Sí, acuérdense que estamos con esa pregunta así. Eso que acabas de mencionar es cierto. Yo cuando andaba de taxista se subían personas que eran carteristas. Y, hola, ¿cómo estás? Muy bien, le estoy pidiendo a Diosito que no me vaya bien. ¿Y qué eres tú? No, yo soy carterista, pero Diosito me va a ayudar. Sí, aún ellos se encomiendan a Sí, Dios. claro. Ya sale el primer cliente. Sí, nomás. Y
Y a pesar de todas las desviaciones que ahorita sabemos, porque ya pasaron 2000 años, Así pues, es. y nos damos cuenta de todas las desviaciones que se hicieron, de cómo se fueron cometiendo los errores y cómo poco a poco cualquier desviación va creando al final de 200, 300 años o 500 Un años, cisma. una desviación muy fuerte. A lo que viene Jesús es precisamente a eso. Los escribas se dedicaban a la interpretación de la Torá, ¿sí? Los fariseos era una línea que existía en el judaísmo, como los esenios y los saduceos, pero los escribas se dedicaban a la interpretación de la Torá. Esa era la parte en la que había venido Cristo y decía, es que no conocen las escrituras, porque no leían la escritura, sino leían la interpretación que dijo Jalel, ¿sí? Pero eso es lo que le explicaban al pueblo judío, no lo que decía la Torá, sino lo que había dicho Jalel del versículo 34, El comentario de él. Exactamente. Acerca del texto, Y ¿no? ahora, entonces, así, y fue exactamente lo que pasó posteriormente. Qué tremendo es cuando hoy podemos darle una perspectiva, tú y yo, a la escritura acerca de las nuevas traducciones. Surgen con el deseo de hacer más accesible el entendimiento a las personas acerca de Dios, pero sacrifican la etimología, el significado real de lo que significa la verdad. Queremos creer que es con el deseo, Bueno. pero puede ser con la maldad. Todo lo que da. ¿Va? Aquí es donde estamos. Hacer una nueva versión puede ser como resultado de una ignorancia real de la escritura de quienes lo están haciendo, o para buscar el día de mañana irse tergiversando el contenido real y el día de mañana tener diametralmente opuesta la palabra que en el principio se tenía. Ahora, no seremos capaces de entender con el lenguaje que tenemos de la Reina Valera, de la King James, lo que quiere decir. ¿Será que queremos hacerle más fácil el entendimiento a las personas, pero los estamos despojando de la verdad, de la esencia real de lo que es la palabra? Yo respeto esas nuevas versiones, pero no comulgo con ninguna de ellas, porque se han desviado. Y aun cuando pretenden darlo a conocer, vamos a encontrar que existen errores terribles de interpretación porque quieren colocar una frase o una fraseología moderna cuando en realidad han despojado la naturaleza real de esa palabra. Por ejemplo, cuando dice, yo soy un Dios santo, en una versión dice, porque soy un Dios diferente. Pues ¿cuántos dioses hay? Y la primera y la otra, diferente, no habla de un atributo real de Dios. Estamos leyendo ser santos porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo? Que el atributo divino es inalterable e incambiable y permanecerá, y esa es una demanda para todos aquellos que necesitamos acercarnos a Dios, debe ser bajo el mismo contexto de vivir en esa línea. ¿Sí, Grimaldo? Hermano, ya se los he dicho y lo vuelvo a repetir, y mi texto favorito es a la ley y al testimonio, que no es como tal señal, que no haya amanecido, así que no le cambie. ¿Alguien más? Recuerden, es un buen tiempo para opinar acerca de lo que estamos hablando. Yo respeto, reitero, pero no comulgo con ninguna traducción, con ninguna. ¿Por qué? Para mí se me hace una falta total de respeto a la palabra y un despojamiento de la esencia original y el desvío que esto genera. Porque la etimología te da la verdadera esencia de esa palabra y una nueva traducción simplemente te da un sinónimo o te da un pequeño indicio de lo que puede ser, más no estructura la realidad de esa palabra. ¿Sí? ¿Comentarios? Tremendo, ¿eh?
Así que debemos ser respetuosos. Quien la usa, pues creo que bueno que la use. Pero en lo personal, no. No. Todos los jóvenes decimos que no. Sí. Bueno, yo también como así comentario adicional, creo que cuando se disminuye o se cambia, la palabra de Dios en sí es darle la gloria a Dios de todo lo que ha hecho y de todo lo que nos habla a través de su palabra. Y cuando una traducción quita esa parte, siento que allí ya es como un indicador de que esa traducción está mal, ¿no? De que simplifica demasiado, que desmerita lo que Dios está haciendo o lo que hizo en ese punto de espacio-tiempo, ¿no? De que estamos leyendo. Y creo que es como un buen indicador para saber que pues allí no es. Y como resumiendo, pues Reina Valera. Bueno, sí. Reina Valera 60, al rato van a sacar una 90, quitándole las palabras vos, sois y eso, que ya no es apropiado, pero en realidad es la mejor Biblia que podemos tener, confiable, segura. Y qué mejor tenerla en papel. Eso debe ser vital. Lo que va a llegar el día de mañana en que así como han emergido o han aparecido en el mercado las otras, un buen día la van a alterar o la van a retirar y se acabó. Por ejemplo, el gobierno chino ya colocó su Biblia para los cristianos, una Biblia impresa ya al molde, acorde a la traducción del gobierno chino de lo que es el Evangelio. Eso sería más o menos como la versión internacional. Y Mao es el elegido, o es el... Lo que están colocando es precisamente despojar la deidad de Jesús y colocar sus propias posturas, colocando el énfasis en que Jesús vino a hacer un socialismo. La teología de la liberación. Así es. Ese es el punto que o sea, ¿se dan cuenta cómo estamos entrando en ese detalle? Es precisamente que nosotros, es nuestra decisión elegir la escritura que más se apega. Y para mí es Reina Valera, King James en inglés, porque son incluso las que históricamente han prevalecido y soportado el peso de la persecución, el peso de ser quemadas, el peso de que muchos dieron su vida, han estado ahí. Por ejemplo, Tyndale, el escritor en inglés o en el inglés de Inglaterra, él fue un hombre con un alto grado de compromiso que tuvo que pagar con su propia vida el escribir la Biblia. Wow. Y podemos decir así de varios que por preservar la verdad de la palabra fueron llevados a la hoguera. Cuando pudieron alterar, cambiar, dijeron no, esta es la verdad y ahí se mantiene. Así que necesitamos estudiar también la historia de la iglesia, cuántos esos hombres y mujeres dieron su vida para preservar. Lutero, como decía Omar, tuvo que escribir al alemán para que su pueblo tuviera, porque era o estaba prohibido que las personas leyeran la Biblia. Máxime si les vas a enseñar la verdad. Ahí no es como, o sea, donde dejan como la revelación. O sea, si leer una Biblia en la lengua que esté, si a Dios le place, la vas a entender y va a haber revelación. Y a la inversa, una versión que quieren hacer muy ligera, no le puede, o sea, si al igual a Dios le place, no le vas a entender nada. La pregunta sería, si realmente la Torá es muy difícil de interpretar, ¿por qué los niños judíos la aprenden? Con eso tenemos. Si los niños judíos aprenden la Torá, los 5 libros principales de la Biblia, ¿cómo es que son capaces entonces de comprenderla y de llevarla a la práctica?
Estábamos hablando de Samuel, cuando Ana va y lo entrega por haber hecho un voto de que Dios le concediera un hijo. Si la palabra no tuviera la capacidad de ser entendible, ¿cómo es que el Señor lo llevó a ser ese hombre de tremenda influencia? Cuando era un pequeño y fue dejado en el templo para ser instruido. En otras palabras, su mamá hizo un excelente trabajo de preparación para que cuando estuviera en el templo tuviera la habilidad, la capacidad de poder comprender que las verdades eternas serían su vida y las que él viviría y compartiría a otros. Si yo puedo ver que los niños aprenden, ¿cuánto más nosotros? Un ejemplo es nosotros al principio, a Cristian, la primera Biblia que le compramos chiquita era otra versión. Y después cuando le compramos a Ivana era Reina Valera. Y un día Ivana quiso leer la otra versión, no la entendió, porque ella desde siempre ha leído la Reina Valera. Pues que hay contextos, si me permite, por ejemplo, en Salmo, Háblale nomás más fuerte para que se escuche, por favor. Salmo 91, en el versículo 4. Salmo 91, 4. Vamos a leerla primero en Reina Valera, por favor. Porque si la leen de acuerdo a Rolando López, la versión de segunda de Alfredito, pues no. 91:4. Fuerte, por favor. Salmo 91, 4. Reina Valera. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El escudo y adarga es su verdad. Y en otra versión, o sea, aquí son 3 renglones, nada más. Ajá. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Wow. Están en oferta, Bueno, recuerden, no es una crítica destructiva, es la pregunta que hizo Jorge y es obvio y qué bueno que podemos con madurez poderla tocar. Antes de que sigas, el Salmo 23 dice que ungirás mi cabeza con aceite y la otra versión dice con tu perfume me ungirás. Y cuando dices unción, estás hablando del símbolo del Espíritu Santo. El perfume no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Sigue. O sea, queremos quitar la flojera de ir a un diccionario y buscar el significado de adarga. O sea, y ver su etimología y ver su trasfondo y ver todo lo que significa una palabra, todo el contexto que tiene. Sí, Omar. Y el interés de lo, bueno, yo lo veo en un aspecto literario, lo bien escrito que está. Sí. O sea, Bueno. uno del Salmo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahorita que estás mencionando eso, Bien, pues. perdón, eso que estás diciendo, muchas palabras o muchos desde salmos y escritos se colocaron en acróstico. ¿Qué quiere decir eso? El acróstico acorde al abecedario hebreo. Por eso es que tenemos otro problema. Porque cada escrito empezaba por decir algo A, el siguiente con la B, con la C, con la D y así sucesivamente. Y con estas nuevas traducciones se perdió el contenido de ese acróstico de hebreo. Qué tremendo. Pero era bueno, hermano, porque yo recuerdo a alguien que predicaba así, amor, y empezaba con la No, lo que estamos diciendo es que al perder la estructura, el sentido literario que está mencionando Omar, perdemos también de vista lo que ese contenido tenía. Ese es el punto. Sí. Es pregunta. Entonces será válido, por ejemplo, nosotros para estudiar que ya conocemos de Dios, tenemos revelación del Espíritu, tomamos la Reina Valera. Pero si a lo mejor queremos compartir un versículo a alguien que nunca ha leído la Biblia y no adelgaza el significado de la palabra de lo que queremos decirles, a lo mejor compartirle
de una traducción pues más digerible para alguien que no conoce, esa sería válido, no estamos como Yo nunca en mi vida a Dios. he utilizado una nueva versión. Desde que yo me convertí, a todo mundo hasta el día de hoy le he compartido Reina Valera. Es que al final, si tú le o sea, a lo mejor le puedes Pero es compartir un buena versículo pregunta. complejo, y el Espíritu Santo, al momento de que la persona lo esté leyendo, el Espíritu lo puede llevar a precisamente que investigue el significado de las palabras, y lo puede llevar a más. O sea, y a lo mejor tú se lo compartes y le compartes el link para que descargue la Biblia, pero en esa parte de investigar y de lo que el Espíritu Santo puede hacer en él, pues si tú se lo das en un lenguaje digerible para él o entendible para él, se va a quedar con lo que entendió y no va a ir por alimentarse más. Por ejemplo, el verso que leíste del Salmo 91, en Efesios nos habla cuál es la armadura. No dice que lo va a bendecir, no dice lo que tú leíste, o sea, es buscar qué es la verdad, la palabra, o sea, es muy fácil que nos digan lo bonito, pues sí, pero no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo, como decía Gaby, o sea, no hay revelación. Entonces, ¿qué están recibiendo las personas? Recuerden, Una Dios, verdad a medias. eso es verdad. Y sí es motivante, porque al final, por ejemplo, en este salmo que yo compré una Biblia de estudio con otra versión por el escritor, y cuando la empecé a leer, me vi confrontado con esa parte de decir, esto no está, o sea, no es lo correcto, porque al último dice, en el Salmo 91, dice, lo recompensaré. El último versículo, saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, lo recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Fíjate, lo recompensaré es por obras. O sea, te saca de contexto todo lo que ya sabía. O sea, no es crítica destructiva, simplemente es ilustrativa para definir, y reitero, si alguien utiliza una Biblia distinta, es respetable quien la use, pero en lo personal no utilizaré yo ninguna de traducción, ninguna, hasta el día de hoy ninguna, porque mientras más estudio la Reina Valera o la King James, más me sorprendo del contenido que tiene, porque cuando empiezas a leer y te vas al diccionario en hebreo o te vas al diccionario en griego, que es una amplitud de contextos de lo que esas palabras definen, te das cuenta que en español, por querer poner algo tan fácil, limitaste y alteraste el contenido real de lo que pudiera haber ahí. Por ejemplo, lo que estamos, el ojo bueno. Pero cuando ves lo que dice en griego, bueno significa completo, sano, libre de. Pero si tú nada más colocas una palabra, tu ojo está bien, por ejemplo, pues no, nunca nos daría el contexto correcto, ¿sí? Así que bueno, vamos a concluir. No es crítica, no es para señalar, no es para condenar, no. Simplemente fue una pregunta que Jorge colocó, pero que debe normar nuestro criterio de interpretación y la escritura que debemos utilizar. A mí me preguntas, como ahorita Audrey, desde que yo me convertí, Reina Valera, y con todas las personas que siempre he hablado, conozcan o no conozcan, Reina Valera no es que sea mi favorita, es que su estructura, su esencia, su etimología es la perfecta. Además, recordemos, Dios honra su palabra. Y la palabra entonces tiene que ser colocada en ese contexto. ¿La hago más digerible o le doy la autenticidad que tiene? Yo prefiero darle la autenticidad que hacer digerible esa palabra. ¿Por qué? Porque como ustedes, la mayoría estaba opinando, se convertirá en una desviación, quizás imperceptible al principio, pero pasando los años o los siglos, será un error diametralmente crítico. Y un ejemplo antes de irnos. Si los cohetes que han estado saliendo al espacio no colocaran correctamente su ruta,
Y si por un instante pensáramos, ese cohete o ese satélite que va a ser lanzado tuviera medio centímetro de desviación. Al principio es imperceptible, pero en la distancia ese medio centímetro empieza a convertirse en metros, kilómetros y al infinito. Es exactamente lo que sucede cuando hay una desviación de esa magnitud. Así que quien puede alternar ambas para explicar, pero conoce la Reina Valera, tiene una gran ventaja porque puede colocarlo. Pero quien solo lee cualquier versión tiene un conflicto, porque no se ajustará a la verdad. Por ejemplo, los textos que estábamos leyendo, porque Dios es santo. No, mi Biblia dice que Él es diferente. No, y hasta en el mismo versículo 23. ¿Qué dice? Nada más el último dice, en pregunta, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y en otra versión viene con signos de admiración. ¿Qué densa es esa oscuridad? Bueno, concluimos con eso. No es reitero, porque a veces van a decir, ahí están incentivando. No es crítica. Fue una pregunta que emergió. ¿Cuál es el punto? Y vamos adelante. Si alguien desea, reitero, seguir, es su decisión. Pero mientras nosotros tengamos la libertad de seguir eligiendo Reina Valera, esa será la que trascienda. ¿Sí? Bien. No vamos a tener clase por 2 semanas. Algo que tengo que hacer un breve anuncio. No vamos a tener clase por 2 semanas. Saldremos, si Dios permite, nosotros, así que para que estén orando, mi esposa y yo, iremos con Raquel, si Dios permite, pero también estaremos viajando a Puerto Rico de ahí a dedicar una iglesia de Milka y Alexis, que estuvieron aquí como estudiantes de medicina, hoy son psiquiatras allá y están empezando una iglesia, así que nos invitaron para dedicarlos al Señor y qué grato, qué privilegio. ¿Verdad? Así que, pues vamos a despedirnos, vamos a dar gracias, nada más reitero, y a través de las redes sociales también, 2 semanas no tendremos clases, aunque si alguno de ustedes las quiere dar con mucho gusto. Bueno, vamos a orar. ¿Alguno de ustedes quiere orar? Por favor, de gracias en voz alta. Padre, qué alegría, Señor, seguir aprendiendo tu palabra. Muchas gracias. Padre. Gracias porque cada día es una luz más, Señor, que tú nos permites, Señor, entender, ver, asistir, a vivirla, Señor. Es un gozo, no sé qué explicar. Sí, Señor, gracias. Pero es un gozo, Señor, aprender más de ti, que tú te has interesado, Señor, desde el comienzo de la vida, Señor, desde que tú hiciste los cielos y la tierra, pensando en que un día nos íbamos a regocijar, Señor, amén, amén. De ti, conociéndote más. Gracias, Padre Celestial, por esta clase, mi Dios. Te ruego, Señor, estas 2 próximas semanas, Señor, busquemos, Señor, en lo propio, Padre, para seguir preparándonos, Señor, delante de ti, conociéndote, Señor, sino cómo es que vamos a dar muestra de nuestra fe, Señor, si no conocemos al Creador de la fe. Gracias, Padre Celestial, Señor, por el propósito que tú tienes, Padre, para los pastores, Señor, a donde quiera que ellos vayan, Señor, yo lo sé, tú irás con ellos. Amén. Señor, te necesitamos. En ese sentir, Padre Celestial, queremos ponernos en tus manos. Sí, Señor. Señor, que tú les bendigas, Padre Santo, y también te rogamos, Señor, por Mirka, por su esposo. Sí, Señor. Para que tú estés ahí, Señor, bendiciendo, Señor, así es. Gracias, Padre Celestial. Sí, mi Dios. Porque no hacen más de lo que sus padres hicieron, Señor. Sí, Señor. Pero te pedimos una bendición especial, Señor, para Puerto Rico, Padre. Sí, Padre, sí, Señor. Así
Asimismo, Alfonso Señor, y Belisa, de igual bendice manera, su iglesia, familia, palabra de vida, Señor. que puedan ser Señor, útiles queremos para tu rogarte, servicio. Padre celestial, que tú sanes a todos los enfermos, Sí, mi Dios. que tengas cuidado, Padre Santo, de este ataque. Sí, Señor, cada miembro de la iglesia, cada familia, en el nombre de Jesús. Una enfermedad normal, Señor, te rogamos desde la más pequeña, Señor, Sí, hasta Señor. los más ancianos, Señor. Sí, Padre. Que tú toques sus cuerpos, sus vidas, Sí, Señor, y Señor. sean sanados, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.